La única razón después de The Voice para pagar una suscripción de Amazon Prime está de regreso. ¡Oh, debes estar bromeando conmigo! ¡Esa es nuestra mesa! ¿En serio? En plena temporada de primavera 2026, la animación occidental da una propuesta interesante con la cuarta temporada de... Además, volvió el malhechor más simpático de la serie, con el nombre más metalero posible, o sea, Machine Head, quien actúa como un Maquiavelo, el arquetipo del manipulador político, al utilizar la psicología y el caos controlado para restaurar su orden y obligar tanto al señor Liu como a Titan a entrar a la orden. Simpson, usted es diabólico. Bienvenidos, guerreros magos y entusiastas de las tiras cómicas occidentales, a una transmisión más de su programa en el gremio del espectro radiofónico. Soy su anfitrión, Hershey Lacia, transmitiendo desde la dimensión W085. Si les gusta el video, no se olviden de suscribirse, tocar la campana de notificaciones, dar me gusta, comentar y compartir. Eso nos ayuda a elegir los temas en todas nuestras plataformas. Gracias por todo su apoyo. Porque vale la pena seguir viendo. La serie explota en esta temporada varios recursos literarios y narrativos cuyo uso destaca en la historia. En ese sentido, estos elementos permiten discusiones filosóficas donde el utilitarismo de Jeremy Bentham y el realismo político de Nicolás Maquiavelo sirven para entender la situación que obliga a Mark a tomar decisiones pragmáticas, con un costo moral real cuando los conflictos escalan a un punto donde detener a los criminales no es una opción. Lo anterior es relevante porque estas ideas se contrastan durante los diálogos en las peleas con Dinosaurus, Universa y los Sequits, a través del ecocentrismo de Arnaez y Ventilicona, y el utilitarismo negativo de Karl Popper, estableciendo un dualismo y relativismo moral como motor del conflicto para que, tras la reflexión de lo ocurrido en estas circunstancias, Mark recapacite su postura inicial de que puede salvar a todo el mundo en situaciones limítrofes que justifican que solo salve a la mayoría. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo, no es real. Por otro lado, resulta gracioso que un personaje como Cecil Stedman viole principios del arte de la guerra de Sun Tzu al dejar vivo a Conquest bajo la idea de que puede utilizarlo después ignorando su lealtad al Imperio Viltrumita, porque se convirtió en una amenaza que prolonga el conflicto innecesariamente. Demostró su desconocimiento de la fisionomía Viltrumita, traicionó la confianza de Mark, hizo inútil la victoria de Eve y Mark contra Conquest en la tercera temporada, motivó al prisionero para que se escapara sin nada que perder y volviera a pelear. Aunque Cecil es un personaje que destaca por su pensamiento estratégico, en esta circunstancia, como héroe manifiesta los componentes de la tragedia, cual reacción en cadena de la siguiente manera. Error. Cecil deja vivo a Conquest por un juicio equivocado. Orgullo. Cecil, por ceguera de taller, tiene la falsa creencia de que su inteligencia y tecnología pueden superar las leyes de la naturaleza o la voluntad de los dioses al querer controlar a Conquest. Giro. Cecil ve que su plan falla en el momento que Conquest escapa, lo cual vuelve un fracaso su intento por convertir al Viltrumita en un arma biológica y provoca la muerte del personal responsable de su resguardo. Reconocimiento. Mark descubre que Cecil lo engañó y que Conquest está libre. Cecil debe enfrentar las consecuencias de su mentira frente al único ser que puede salvarlo. Catástrofe. La segunda batalla contra Conquest es mucho más brutal y personal. Eres una maldita decepción. También resulta curioso cómo se usa la idea de la pureza de la sangre como temática, al ser una fuente de poder para criticar ideologías de superioridad racial, tras indicar que el virus creado por Thaddeus ataca el sistema inmunológico Viltrumita de forma que su pureza étnica los hace vulnerables a una extinción selectiva. Además, es relevante cómo el conflicto entre el señor Liu y Titán es otra representación de ironía dramática, un recurso que expliqué en el short promocional de este video, donde los personajes creen que están luchando por sus propios intereses o por honor, pero el lector sabe que son marionetas. Se utiliza para enfatizar el tema del determinismo social. En el mundo criminal de Invencible, Titán intenta escapar del ciclo de violencia, pero la manipulación de Machine Head refuerza la idea de que nadie escapa del sistema. Es un reconocimiento fallido donde el personaje se da cuenta de que su lucha por la libertad fue lo que lo encadenó
ordenó de nuevo. Asimismo, cuando Mark descubre que el infierno es real, se usa la racionalización o naturalismo narrativo, que consiste en tomar un elemento tradicionalmente mágico o sobrenatural y darle una explicación lógica, científica o biológica. Al convertir el infierno en un ecosistema subterráneo, la serie elimina la dimensión moral, castigo o pecado y la sustituye por una dimensión geográfica y evolutiva. Esto alinea a Dark Blood con el resto del universo de Invencible, donde incluso los dioses suelen ser solo alienígenas con tecnología avanzada. Por otra parte, la redención de Nolan muestra rasgos que la hacen creíble en cada una de sus etapas porque se desarrolla por capas conforme a los siguientes elementos. Metanoia, un cambio radical en la mente, el corazón y la orientación de vida de una persona que transforma su personalidad profundamente tras un periodo de crisis, lo cual le ocurre a Nolan cuando nota que su vida con Debbie lo influenció para que sea un individuo con capacidad de amor y culpa que abandona su rol de conquistador viltrumita. Expiación. El acto de reparar una falta o pecado cometido es la fase donde el personaje realiza acciones concretas y costosas para intentar equilibrar su balanza moral. Nolan se entrega a la causa de Mark contra su propio imperio. No busca el perdón fácil, sino que pone su cuerpo en la línea de fuego en las guerras viltrumitas, aceptando el castigo físico y el riesgo de ejecución como pago por la masacre de Chicago. padre pródigo, Una variación del arquetipo del hijo pródigo, que invierte roles de autoridad, donde el progenitor es quien debe regresar arrepentido y someterse al juicio o guía de su descendencia. Nolan busca a Mark no para darle órdenes, sino para pedirle ayuda. Este recurso cede el control moral a Mark, obligando a Nolan a aprender de la ética de su hijo, lo que lo posiciona en un lugar de humildad inusual para un viltrumita. juxtaposición tonal, La colocación de dos elementos opuestos muy cerca uno del otro para resaltar sus diferencias, por contraste, se nota cuando comparas al Nolan que llora al recordar a Debbie o salva civiles alienígenas con el que golpeó a Mark hasta casi matarlo por el choque entre su pasado violento y su presente compasivo, evidenciando la evolución del personaje para el lector. sacrificio expiatorio, El recurso narrativo donde un personaje muere o sufre una pérdida irreparable para salvar a otros y corregir sus errores pasados. La muerte actúa como el borrador definitivo de su culpa. Este sacrificio no solo es tácito, sino simbólico, porque implica una transición entre un viejo régimen y uno nuevo. En la temporada 5 veremos este recurso respecto a Nolan y Mark para consolidar un cambio de paradigma entre viltrumitas sobrevivientes. Guiño, guiño. Pero en esta temporada se utiliza para asegurar con la muerte de Thaddeus la asignación de Allen the Alien como líder de la coalición, porque concluye una etapa de la organización caracterizada por su tono bélico, mientras que inicia una nueva que será una transición pacífica. subversión del determinismo biológico, El acto de desafiar la idea de que la biología o la herencia de un personaje definen inevitablemente su destino o comportamiento, lo vemos en una cultura viltrumita genéticamente depredadora, donde la redención de Nolan afirma que la cultura y la voluntad individual como humanidad adquirida pueden vencer al instinto biológico de su genética viltrumita. Lo anterior se ve complementado con la perspectiva de Debbie a través del simbolismo visual, de la herida que se hace en su mano cuando le pega a Omniman, donde su existencia representa el hecho de que el daño que Omniman le hizo a Debbie no ha sanado, por lo que permanece el dolor emocional en su mente, impulsa su propia metanoia y hace un objetivo visible el trauma que solo viviría en silencio Debbie. Igualmente, me gustó la idea de hacer una broma al fingir el recurso de la falsa muerte, en la segunda derrota de Conquest, ¡Un clásico! porque se burla del anticlímax, que construyó el final de la tercera temporada, donde la tensión creciente de la batalla desciende para mostrar que su resolución es definitiva en un estado de calma engañoso antes de generar un estallido mayor. De la misma manera, el uso de una trama entrelazada, permite que la temporada maneje hilos múltiples en diferentes lugares a la vez para crear una sensación de crecimiento del mundo que construyó Kirkman, porque permite que crezcan los personajes según el nivel de amenaza que enfrentan mientras se desarrolla una temática común donde la búsqueda de armas para la guerra viltrumita afecta el destino de la Tierra, lo cual brinda cohesión a las acciones. Del mismo modo, cuando la serie alterna entre la escala cósmica y la persona, permite que un peligro lejano se sienta inminente y real gracias a las repercusiones domésticas que planta la alternación de tonos y escalas, del contrapunto narrativo para resaltar la magnitud de los eventos. En ese orden de ideas, destaca el uso de la
cuando vemos cómo poco a poco se recupera Mark porque alarga la duración del evento para generar tensión o importancia al mismo, sobre todo porque nos muestra el proceso a través del cual Nolan y Oliver logran conectar como padre e hijo. En ese tenor, el uso del pathos para apelar a las emociones del espectador y generar compasión fue sensacional durante la muerte de Thaddeus, al establecer una escena larga y solemne que enfatiza el fin de ese periodo de la coalición y el inicio del liderazgo de Allen y Alien. Finalmente, el anticlímax que resultó del diálogo entre Thrag y Mark para resolver el conflicto con los Viltrumitas a través de una inesperada y poco espectacular tregua en lugar de una guerra sangrienta, intensa, fue simplemente sublime, sobre todo por cómo exhibieron el estrés postraumático que dejó a Mark muy afectado psicológicamente tras la destrucción del planeta Viltrum. Eso es todo por ahora. Soy su anfitrión, transmitiendo desde la cabina del Gremio de los Guerreros Magos en la dimensión W085, dando por concluida esta transmisión de nuestro espacio radiofónico. ¡Hasta pronto!